Tener aquí tantas visitas el día de hoy. Estamos contentos, ¿verdad? Todos hermanos. Enviamos como Iglesia Bautista de Puebla Berea un saludo fraternal a la primera Iglesia Bautista de Cuernavaca, Morelos, y a su pastor, así como a la primera Iglesia Bautista El Cristo de Atencingo, Puebla, que está bien representada aquí por los jóvenes. Para quienes no ubiquen muy bien, Sari es prima de Kesia, quien es miembro de esta iglesia. Y también quizá no sepan ustedes, muchos de ustedes sepan esto, pero tanto Kesia como Saraí vienen siendo ya quizá la quinta generación de cristianos. Miren, los bisabuelitos o tatarabuelitos, no sé qué vendrían siendo ya. Mis bisabuelos y sus tatarabuelos fundaron la iglesia bautista ahí en Atencingo. Entonces, mi mamá y la hermana Marta Benítez, abuelita de ellas, pues crecieron desde chiquitas ahí en la iglesia. Es una bendición, ahí es un vínculo muy especial que nos une a los Benítez y a los Campis, ¿verdad? Entonces, qué bendición tenerles aquí, mis amados hermanos. Les voy a invitar a toda la congregación y ahí en sus casas que tengan en sus Biblias listas en Romanos 1:16, un versículo bastante conocido en la Biblia, quizá de los más importantes por la declaración tan fuerte que hace. Romanos 1:16, estoy seguro que muchos de ustedes pueden decirlo de memoria. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, hermanos, un solo versículo, el que vamos a estudiar hoy. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo de predicación. Señor, que tu Espíritu Santo gobierne mis palabras, gobierne todo lo que aquí acontezca, Señor. Que tu palabra nos lleve a todos al pie de la cruz de Cristo. Ahí donde tu gloria es manifestada. Ahí donde encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de nuestra vida. Ahí donde abriste nuestros ojos, Señor. Es ahí al pie de la cruz donde nos diste esperanza, Señor. Gracias, Padre, por el poder de tu Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho esa expresión? El médico te dice, tienes que dejar la Coca-Cola ya. Y empiezas con gran entusiasmo, un tiempo, y dices, no puedo. Tienes que bajar de peso. Y empiezas una semana y llega el momento en que dices, no puedo. ¿No? Y cuántas otras cosas nos hemos... Tú has identificado en tu vida que a lo mejor tienes un carácter que está dañando tu matrimonio. Y ya te diste cuenta que tienes que hacer cambios en tu carácter y dices, no puedo. Tus relaciones son dañadas una y otra vez porque tú tienes una forma de ser un poco distinta. A lo mejor eres más comunicativo o comunicativa de lo que debes de ser. Y dices, es que no puedo. No puedo. Quiero cambiar y no puedo. Y es bueno darse cuenta que no podemos, porque la capacidad humana para hacer cosas es limitada. Y Dios nos lleva a ese límite para recordarnos que nuestro poder y nuestra habilidad es limitada. Cuando hablamos de poder, y mis amados, el mundo, el ser humano siempre se ha interesado en el tema del poder. Si hablamos
de el poder destructivo que tiene, por ejemplo, el arsenal nuclear de varios países del mundo. Pero eso es un poder destructivo. El siglo XX es quizá la época de la historia humana que más entusiasmo generó en el sentido de hasta dónde es capaz el ser humano de llegar. Ya pisó la luna. Y hay todo un entusiasmo desbordado dentro de la corriente humanista donde el hombre ya se está convenciendo, se empieza a convencer a sí mismo de que es omnipotente. Sin embargo, todos los problemas alrededor, esa realidad adversa, guerras, hambre, muertes, desnutrición, suicidio, todo aquello que vemos y que nos duele y que nos lastima, nos recuerda que el ser humano sigue siendo muy limitado en su poder. El poder es la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay cosas que tenemos que erradicar o luchar o avanzar en la erradicación y no podemos simplemente? Con todo el avance tecnológico, hoy en el siglo XXI sigue habiendo muertes por desnutrición infantil. Es decir, no hemos podido garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso eficaz a los alimentos. Sigue habiendo muertes relacionadas con la maternidad. Es decir, aspectos tan básicos el ser humano no ha podido llegar. Pero eso nos recuerda, hermanos, lo que la Biblia enseña, el concepto de la omnipotencia de Dios. Hay un ser omnipotente y ese es nuestro Dios, nuestro Creador. Hay incluso a nivel social diferentes formas en que se ha clasificado el poder. Ustedes han escuchado hablar del poder político, ¿no? Que es la capacidad que tiene un individuo al ocupar un puesto público, ya sea de elección popular o por ser parte de un equipo de alguien que llegó ahí por elección popular. Y de ahí se desprenden otros conceptos como el abuso del poder, ¿sí? Pero también existen otros poderes, el poder económico, el poder tecnocrático y muchos otros. Pero este versículo que acabamos de leer en Romanos 1:16 nos habla del poder más grande que existe en el universo. Y sí, oyó bien, el poder más grande que existe en el universo. El poder del Evangelio. Y es que el poder del Evangelio, hermanos, nos habla aquí este versículo de Romanos en tres aspectos. Y es lo que quiero compartir en esta mañana con todos ustedes, amados. El poder del Evangelio es un poder contra la vergüenza. Es un poder para salvación y es un poder para derribar barreras sociales y étnicas. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Vayamos a ver los dos versículos anteriores. Pablo está hablando en esta primera parte de su carta acerca de ese gran deseo que tenía de visitar la iglesia ubicada en la capital imperial en Roma. Dice, varias veces me he propuesto ir a ustedes y hasta ahora he sido impedido. Pero confío en que Dios me permitirá por fin visitarles allá. Y dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo se sentía deudor, es decir, de entregar el evangelio a todo tipo de personas. Versículo 15, así que en cuanto a mí, estoy listo para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y ahora sí viene el 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Alguna vez has sentido vergüenza? Piensa por un momento en el momento más vergonzoso de tu vida. ¿En qué momento sentiste esa vergüenza que no has podido olvidar aquel episodio? La vergüenza es una emoción bastante desagradable. Si nadie puede decir, ay, fíjate que hice un oso
ahí en público, me dio mucha pena y fue bastante grato ese momento. Nadie, ese es un momento bastante desagradable. Desde el punto de vista psicológico, la vergüenza se produce cuando hay una ruptura entre lo que sentimos que debemos ser y no somos. Es decir, nos sentimos inferiores. Hay un sentimiento de inferioridad respecto a lo que pensamos que la gente espera de nosotros, ¿no? Es decir, alguien va a pasar aquí a cantar un especial, se le sale un gallo y entonces dice, ay, qué pena, ¿no? No, o sea, y ahí viene la vergüenza, de esa ruptura. Pero hay varios tipos de vergüenza. Se ha clasificado la vergüenza moral, por ejemplo. Cuando tú haces algo que entra en el terreno de lo inmoral con alguien, y cuando te encuentras con esa persona, si todavía tu conciencia no está encallecida, pues sientes vergüenza. Fíjense que es bien curioso, cuando suceden ese tipo de cosas, la gente no te ve a los ojos, ¿no? Y te esquiva la mirada. La vergüenza moral. También está la vergüenza por inseguridad, es decir, cuando te sientes inferior a los demás. La vergüenza ajena, cuando alguien hace algo que se apena y todos los demás les da más pena que a quien hizo eso. Y está también la vergüenza traumática, es decir, esta es algo muy patológico y muy serio, porque es gente que estuvo sometida durante mucho tiempo, muchos años, a heridas constantes y se ha convencido a sí mismo que es una persona inferior. Y esto sucede incluso a nivel social, ¿no? Digo, nuestros pueblos originarios de América, de aquí de México, durante muchos siglos han sido sometidos a ese tipo de heridas y por eso esa actitud muchas veces que se manifiesta de inseguridad, porque fueron esclavizados durante muchos siglos, ¿no? Pero a nivel individual también ocurre lo mismo, ¿no? Cuando una persona está sometida, ya sea por una relación familiar muy autoritaria, diciéndole tú eres un tonto, tú no sirves, tú esto y esto y esto y esto, entonces la gente se lo cree y desarrolla una actitud de vergüenza. Y esa debe ser tratada. La vergüenza pues está relacionada, ya vimos, con la culpa y a veces puede durar varios años incluso esta situación patológica. La vergüenza tiene consecuencias, hermanos. La vergüenza es una emoción que desgasta al individuo lentamente y constantemente. Una persona que tiene algo de lo cual se avergüenza, generalmente es un rasgo físico de su cuerpo, trata de ocultar esa parte de sí, ¿sí? O quizás sea algo de su historia de vida, ¿no? Y entonces el avergonzado es víctima de su propio secreto. Y eso le impide acceder a la felicidad y lo limita en sus relaciones humanas. Por eso tratar la vergüenza es algo muy necesario. Pero la vergüenza, mis amados, también tiene un abordaje teológico. Y a continuación quiero hablarles de la teología de la vergüenza. La vergüenza está asociada, escuche muy bien esto, la vergüenza está asociada a la desobediencia y rechazo a Dios. Hubo un tiempo, mis amados, en que en la humanidad no existía la vergüenza. Vayamos a Génesis 1:25. Y estaban ambos desnudos, y esto es antes de la caída y desobediencia de la humanidad en pecado. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No existía la vergüenza. Antes del estado caído no existía esta emoción tan desagradable. Vean, amados hermanos, que el relato de Génesis de la caída nos habla de que la primera consecuencia en la cual se hizo manifiesta la desobediencia del hombre, ¿sí?, fue la vergüenza. Ahí, ya que están en Génesis, pasen al capítulo 3 y luego a partir del versículo 7.
después de que desobedecieron a Dios, dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, note esto, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hasta ahí la lectura. Los únicos seres vivos que cubrimos nuestra desnudez somos los seres humanos. Claro, los perritos y las mascotitas también les ponen su playera de la América, pero es porque un ser humano les pone algo, no porque les dé pena que los vean desnudos. ¿Cuál es el origen de que nosotros nos cubrimos, amados hermanos? Este es el relato de la razón por la cual cubrimos nuestra desnudez. Por eso la bendición del matrimonio, hermanos, es una bendición, porque ahí es justamente un acto, un don de la gracia de Dios en donde el esposo y la esposa se ven desnudos, ¿sí? Y no hay vergüenza, ¿sí? Pero en nuestras relaciones fuera del matrimonio nos cubrimos y no dejamos. Cuando una persona empieza, un niño empieza a crecer y a tener conciencia de la vida, le da pena que lo vean desnudo, ¿sí? Y eso tiene su origen en el pasaje que acabamos de leer. La vergüenza está relacionada no solamente con la desnudez, aunque ya en estas épocas, hermanos, ya hay mucha gente desvergonzada. Casi no se cubre su desnudez. Y a medida que, bueno, la vergüenza, mis amados hermanos, también es algo importante a mencionar. No solamente está relacionado con este aspecto, sino que se manifiesta en muchos aspectos de la vida. Ahora, les mencionaba hace un momento, piensen en el momento más vergonzoso de su vida, donde sintieron más pena. Bien, multipliquen ahora esa emoción no grata por 1000. Ahora imagínense vivir así por toda la eternidad. Vayan conmigo a Daniel 12:2. La vergüenza, dijimos, está relacionada desde el punto de vista teológico con el rechazo y la desobediencia a Dios. Y esta emoción estará acompañada por toda la eternidad con aquellos que decidieron darle la espalda a Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla de una resurrección. La Biblia dice que todos los seres humanos, hayan sido creyentes o no, resucitarán. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí Daniel. Serán despertados. Unos para vida eterna y otros para ¿qué? Vergüenza y confusión perpetua. Imagínense el tormento tan grande emocional que recibirán aquellos que han rechazado a Dios. Ahora Pablo, volvemos a Romanos 1:16, nuestro pasaje base, hermano. Pablo está diciendo aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio. El mensaje del Evangelio no era motivo de vergüenza para Pablo. Y Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, a quien amaba como su propio hijo, le dice en 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora quiero aclarar, mis amados hermanos, que aunque hemos mencionado que la vergüenza está relacionada con el rechazo y la desobediencia a Dios, el sentir vergüenza en sí pues es una emoción
amoral, es decir, no tiene una connotación, no es, si algo te da pena, por ejemplo, si un niño se burlaron de ti porque te equivocaste cuando la maestra preguntó la clase y no la supiste y sientes vergüenza, pues no necesariamente el sentir vergüenza sea un pecado. Pero sí hay una vergüenza que todo cristiano debe evitar. Y esa es avergonzarse de ser cristiano. Todos los cristianos debemos evitar esa vergüenza. Ahora, ¿qué razón tendría Pablo para humanamente sentir vergüenza por el Evangelio? ¿Por qué dice, no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué Jesús dijo, el que se avergonzare de mí? ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor? Bueno, es que el mensaje del Evangelio, y vayámonos al pensamiento judío y también al pensamiento greco-romano. Para los judíos, el mensaje del Evangelio era un mensaje ofensivo y blasfemo. De hecho, era una ofensa pensar que el Mesías prometido, ¿sí?, iba a sufrir la cruz en manos de los paganos del Imperio Romano. Para el judío, el Mesías iba a venir a derrotar al Imperio Romano, no a morir. En 1 Corintios 1:18 encontramos la explicación sobre el pensamiento de los judíos y de los gentiles respecto al Evangelio. 1 Corintios 1:18, vayan conmigo. Dice ese pasaje, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es, nuevamente la palabra, poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos, es decir, esta división de la humanidad en judíos y griegos, que ahorita vamos a hablar de ella, se refiere a judíos y no judíos, así para entenderlo rápido. Comunidad judía y comunidad no judía. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, noten, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora bien, para un judío demostrar algo como verdadero, y si querían conocer que Jesús era el Mesías, pedían señales. ¿Y qué dijo Jesús? Señal no les será dada más que la del profeta Jonás. Haciendo referencia a su resurrección, ¿no? ¿Y qué pasó? Rechazaron la señal. Y para los no judíos, es decir, para los de la mentalidad griega, algo era verdad si era compatible con la sabiduría humana griega, ¿sí?, con el paradigma científico de la época. Entonces eso era totalmente incompatible. Predicar, como dice el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, un Mesías crucificado para los judíos era tropezadero, es decir, no es posible que mi Mesías esté crucificado. Aquel que me anunciaron mis profetas, Él es un libertador, es el que se va a sentar en el trono de David. No viene a morir, viene a reinar. Es el pensamiento judío. Así que tu Jesús no es nuestro Mesías. Y hasta la fecha la comunidad judía ha rechazado al Señor. Y para los griegos era locura. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas a predicar ahí en el Areópago? Y estuvo discutiendo con los epicúreos y los estoicos, ¿sí?, las dos principales escuelas de pensamiento filosófico de la época. Y Pablo está registrado su sermón aquí en el libro de los Hechos. Dice Lucas en su relato, cuando les habló de la resurrección, dice, ya te iremos en otra ocasión. Era locura. Ahora, en nuestro contexto, en el pensamiento moderno, hermanos, ¿será que para la gente no cristiana nuestro mensaje que creemos, nuestro mensaje de esperanza, para ellos es locura también?
Seguro que sí. Sigue siendo el mismo pensamiento. ¿Qué te dicen tus amigos, tus familiares, tus parientes, tus vecinos, tus compañeros de trabajo? A ver, tú que eres cristiano, ¿de veras crees en la concepción milagrosa de Jesucristo en el vientre de María? ¿De veras crees que Jesucristo nunca cayó en la tentación? ¿De veras crees que su ejecución por el Imperio Romano fue un sacrificio sustitutorio por el pecado? ¿De veras crees que resucitó y vive hoy? ¿De veras crees todavía que va a regresar? Para ellos todas estas verdades, hermanos, es locura. Es locura porque tienen todavía su entendimiento entenebrecido, dice la palabra de Dios. Sus ojos cerrados. Se necesita un milagro para creer estas verdades y aceptarlas. Para la mentalidad de hoy, creer de todo corazón esto es una verdadera locura y el mundo espera que tú sientas vergüenza por creer lo que crees. Espera que te sonrojes por decir que eres cristiano. Aún así, no te avergüences del Evangelio. Si eres una persona con mucha inseguridad en tu vida y tú sabes que tu vida está dominada por la vergüenza, yo he pasado por muchas temporadas, hermanos. Yo no estaría predicando aquí. En mi etapa de preescolar, mi padre era pastor en una iglesia en Guadalajara y de vez en cuando nos visitaba un hermano salvadoreño. Todavía me acuerdo de su apellido. Ese es el trauma que me dejó. El hermano Rivera, era un evangelista del Salvador. Venía, predicaba, un hombre alto, ya grande. Me acuerdo que predicaba con mucho entusiasmo. Pero, ay, caray, siempre que terminaba el culto, y yo me escondía atrás, recuerdo perfectamente, atrás de la falda de mi mamá, porque siempre llegaban a decirme, oye, me gusta tu cabello, regálame tu cabello. Y siempre la referencia al color de mi pelo. Yo odiaba el color de mi cabello en esa época de mi vida. Yo prefería ser calvo a ser pelirrojo. Y hasta que un día yo creo que se dio cuenta, no sé si mis papás hablaron con él, dice, no, ya no te voy a decir nada de tu pelo. Pero me avergonzaba yo de eso. Y ahora pues ya que crecí, que ya me estoy quedando cada vez más sin pelo, pues ya dije, no voy a sentir pena si me quedo sin cabello. Pero si tú vives dominado por la vergüenza, el Evangelio te libera, tiene poder para liberarte de la vergüenza. Pero aún así, la vergüenza por la cual el Señor te libera y el poder del Evangelio es la vergüenza por tu pecado. Miren qué cosa tan asombrosa. Y eso nos hace caer de rodillas a todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermanos, dice el relato del Evangelio que lo desnudaron y lo clavaron así en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo se expuso a la vergüenza, ¿sí? Y llevó nuestra vergüenza en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres para siempre de la vergüenza. Por eso en la cruz están todas las respuestas a los problemas de la vida y al principal problema, que es el pecado y sus consecuencias. Pero tú que eres cristiano o cristiana, ¿cuánto te avergüenzas del Evangelio? En la medida que tu cristianismo y tu fe cristiana, tu identidad como cristiano, esté más oculta de tus parientes, de tus vecinos, de tus compañeros, como que es más el tema de vergüenza que tienes, que debes de tratar.
Pero si para ti es muy natural identificarte donde te pares como cristiano y hablar de ello con naturalidad y decir sí, yo creo en Cristo, sí, Él es mi Salvador, sí, es mi Rey, entonces tú estás siguiendo el ejemplo de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Pero otra verdad, hermanos, que vemos aquí en este pasaje es que el Evangelio no solamente tiene un poder definitivo contra la vergüenza, sino que tiene un poder salvador. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dinamos de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Esta expresión, para salvación, hermanos, es la palabra soteria. Soteria significa liberación o preservación ante un peligro. El Evangelio, ya hemos dicho que la palabra Evangelio significa buena noticia o buen mensaje, hermanos. Es que el ser humano necesita ser salvado de algo de lo cual no puede salvarse a sí mismo. Y que el único que lo puede salvar es Dios. Y la buena noticia es que Dios ha decidido salvarnos. ¡Qué consolación, hermanos! Que todo aquello que hoy nos produce dolor y sufrimiento, un día seremos para siempre libres de ello. Pero lo más maravilloso, hermanos, lo más maravilloso es que esa liberación y esa salvación inicia aquí y ahora. Aquí y ahora. No es algo que tengamos que esperar al futuro, ya ha iniciado. Una pregunta importante en este punto, hermanos, es, bueno, ¿de qué necesitamos ser salvados? Y mucha gente aquí tiene conflicto, hermanos, porque hay ideas muy diferentes ante esta respuesta. Por ejemplo, mucha gente, estoy hablando de gente no creyente, tienen la posición muy irrealista de que el ser humano no necesita ser salvado de nada. Hay gente que piensa así, dice, yo no necesito ser salvado de nada. Como estoy bien, me gusta la realidad en la que vivo, me gusta quién soy, apruebo todo lo que hago, no veo ningún peligro inminente sobre mi vida. Bueno, eso es rechazar una realidad, porque todo a nuestro alrededor nos habla de que las cosas no están funcionando como deberían ser. Hay cosas y realidades que nos lastiman todos los días. Secuestros, violencia, enfermedades, injusticias. Tantas cosas que vemos en el mundo, hermanos, que están relacionadas con el pecado y que nos hablan de que el ser humano y la humanidad necesita ser salvada. Pero esos son solo los síntomas. Ahora también hay otra postura en el mundo que llegan a aceptar que las cosas no están bien. Ok, sí, lo que vivimos no está bien, es necesario un cambio. Pero el responsable de hacer ese cambio es el hombre mismo. Es así que no necesitamos a ningún salvador fuera de nosotros. Ambos pensamientos, hermanos, tanto el negar la necesidad de ser salvados como el pensar que nosotros somos nuestro propio salvador, están equivocadas y están fuera del mensaje del Evangelio. Y esos ejemplos, hermanos, que he mencionado, violencia, enfermedad, pobreza, falta de acceso al agua, etcétera, contaminación ambiental, los menciono porque son los problemas que más lastiman a la sociedad allá afuera, que no conoce a Dios. Y la gente está preocupada de los gobiernos y las universidades por encontrar la solución a esos problemas. Y no es que esté mal hacer esos esfuerzos. Y de hecho la iglesia, si en algo puede contribuir a esas soluciones, parte de la misión es también contribuir a eso. Pero esos solamente son los síntomas. Miren, en medicina tenemos dos tipos de tratamiento.
¿Han escuchado hablar del tratamiento paliativo? El tratamiento paliativo es aquel tratamiento en el cual tú solamente puedes atender las molestias. Te enfocas a los síntomas, no a las causas. El tratamiento curativo es el que no solamente trata los síntomas, sino la causa de la enfermedad. Ataca la enfermedad desde la raíz. Así que los esfuerzos nobles y que estamos dispuestos a sumarnos como iglesia y debemos estar ahí también contribuyendo, hermanos, solamente son para atenuar los síntomas. La verdadera medicina es el Evangelio de Jesucristo, porque ese es poder de Dios para salvación, hermanos. Pero regreso a la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvados? Bueno, la Biblia nos da respuestas en Mateo 1:21, vaya conmigo. En el anuncio del nacimiento de Jesús, ¿qué le dijo Gabriel a María? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Sus pecados. De la raíz, del origen de todos los males que le lastiman al ser humano. Te lastima que haya pobreza, te lastima que haya injusticia, te lastima que haya violencia, te lastima que haya gente que no tiene acceso a alimentos, que no tiene acceso a salud, a educación, etc. Esos son solamente síntomas. La enfermedad se llama pecado y de eso nos salva Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero hay un nivel de mayor profundidad en la respuesta a esta pregunta de qué nos salva Jesús o de qué necesitamos ser salvados, y es de la consecuencia del pecado. Vayan conmigo a este pasaje de 1 Tesalonicenses 1:10, que es bastante fuerte. Vean lo que dice este pasaje: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Ahora, yo sé que en este contexto hablar de la ira para mucha gente lo considera políticamente incorrecto, pero ¿alguien me puede decir de la ira de quién nos está hablando aquí? De la ira de Dios, de la santa y justa ira de nuestro Dios. Ahora, escuchaba en la semana, hermanos, una predicación respecto a este tema de la ira de Dios. Toda maldad, estoy hablando en el plano terrenal y social, toda maldad, toda desobediencia al sistema de leyes que nos gobiernan produce indignación social. ¿No es cierto? Un pasante de medicina fue asesinado en esta semana, ¿no? ¿Cuál es la reacción social? Indignación. Una mujer desaparecida, una violación, un asesinato de hijos, bueno, historias terribles que cada semana salen aquí en nuestro mundo. Nos indigna como sociedad. Nos produce una indignación no mala, sino justa. Así de justa, hermanos. Perdón, corrijo. Nuestra indignación es imperfecta, porque somos pecadores. Pero la santa ira de Dios, esa sí es perfecta. Perfectamente justa. Por lo tanto, cuando Dios decide derramar su ira sobre alguien, Dios está actuando en justicia. Es correcto. ¿Cómo es correcto que un juez dicte sentencia sobre un criminal? Es correcto. Para eso está el juez. Por lo tanto, nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Pero dice este pasaje
que Jesús nos libra de la ira que vendrá. Hermanos amados, Dios en su gracia nos salva de Él mismo, de su santa y justa ira. Porque dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Qué maravilla, hermanos, el que Dios haya diseñado un plan de salvación para nosotros. El Evangelio, pues, es el Evangelio de nuestra salvación, mis amados hermanos. El Evangelio es la medicina curativa y definitiva para el principal problema del hombre, que ya dijimos es el pecado. Hay una frase que ustedes han escuchado seguramente al predicador Paul Washer. Y hace tiempo escuché una frase de él que dice: todo aquel que dice, Dios me ha salvado, y sin embargo esa persona sigue viviendo como antes, le pregunto, ¿Dios te ha salvado de qué? Porque es como si alguien se estuviera ahogando en un lago y cada vez se esté hundiendo más y dices, gracias porque me rescataron. Oye, ¿qué estás diciendo? Te estás hundiendo cada vez más, ¿no? Nadie te ha salvado. Así es de ilógico cuando alguien dice ser salvo o haber sido salvado y estar viviendo en pecado. Así que si aún no has entregado tu vida al Señor, si es el pecado quien gobierna tu vida, si es los valores de tu propio deseo de placer, de poder, de conquista, de dominio sobre otros, lo que te motiva y lo que te gobierna, tú necesitas ser salvado de ti mismo, de tu pecado, de tu maldad. Y solo Cristo puede salvarte. Tú no puedes salvarte a ti mismo, solo Jesucristo te puede salvar. Si tú ya eres cristiano y has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te voy a decir algo que te va a sorprender, pero tú también necesitas ser salvado del pecado. No en el sentido de la culpa del pecado, porque cuando tú viniste a Cristo, tus pecados fueron perdonados. Pero necesitas estar siendo constantemente salvado de la presencia e influencia del pecado en tu vida. Necesitas el Evangelio. Necesitas ir a la cruz, como aquí lo hemos predicado una y otra vez. El Evangelio no solamente lo necesitan los inconversos, lo necesitan los cristianos, los recién convertidos, los que tienen 5 años, 10 años. El que más años tenga de cristiano necesita el Evangelio todos los días, porque todos los días necesitamos ir a la cruz de Cristo. Todos los días necesitamos del poder del Evangelio en nosotros. Pero miren cómo termina este pasaje. El Evangelio no solamente tiene poder contra la vergüenza, no solamente tiene poder para salvación, sino que también tiene poder para derribar barreras. Termina esta frase, dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por cierto, esa es la condición para acceder a la salvación. Poner tu fe en Jesucristo. Poner tu fe en Él. Pero noten, al judío primeramente y también al griego. Una de las manifestaciones de que vivimos como humanidad en un estado caído, en un estado no ideal, es esa tendencia a dividir a la humanidad, considerándonos, desde luego, que al grupo al que pertenecemos es el grupo más importante, ¿verdad? División. En esa época, hermanos, y Pablo hace referencia a 2 formas en las cuales se dividía la humanidad en aquella época. En el versículo 14, Pablo hace referencia a la división grecolatina de la humanidad. Noten,
versículo 14, a griegos y a no griegos. Aquí Pablo está usando la palabra bárbaro para referirse a los no griegos. Dice, a los griegos y a los bárbaros soy deudor. Así, el pensamiento romano, latino y griego dividía así la humanidad. Es decir, todos aquellos pueblos que estaban más allá del río Rin, ¿sí? Es decir, al norte de Europa, lo que hoy es Alemania, Polonia y toda la zona de Escandinavia, les llamaban bárbaros. Es decir, eran los pueblos a donde no había llegado la influencia del pensamiento griego. ¿Sí? Y políticamente Roma no llegaba hasta allá. Así se les llamaba, bárbaros. Y dice Pablo, a griegos y a no griegos, a griegos y a bárbaros, soy deudor. Es decir, el evangelio es para ellos, también es para ellos. Pero aquí en el versículo 16, Pablo usa la división judía de la humanidad. Judíos y no judíos, judíos y griegos. ¿Cómo divides tú la humanidad? ¿Cómo divide hoy la gente la humanidad? Ricos y pobres. Gente con estudios y gente sin estudios. Cultos e incultos. Indígenas y no indígenas. Blancos y negros. Gente bien y gente corriente. Gente con mente ganadora y losers. La humanidad sigue igual, dividiendo a la humanidad así. Y obviamente se sienten en el grupo que se ha asignado a sí mismo el derecho de dominar a los demás. Bueno, pues el evangelio derriba esas barreras. Porque ¿qué dice Pablo? En Cristo ya no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro y escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¡Qué maravilla! Por eso la iglesia cristiana fue tan perseguida en sus primeros años, porque un esclavo podía ser el pastor de la iglesia. Y allá en la casa tenía un amo, pero en la iglesia el esclavo podía ser pastor, podía ser obispo. Y decían, Roma no podía entender eso. ¿Cómo es posible que si aquí en nuestra mentalidad la mujer no tiene ningún tipo de protección en la ley romana, y en las comunidades cristianas la mujer es valiosa? Decían, los cristianos son unos revolucionarios, quieren cambiar toda nuestra mentalidad. De hecho, muchas mujeres en el imperio les llamaba la atención el cristianismo porque veían ahí una vía en la cual podían acceder a una vida más digna de la que les ofrecía el pensamiento latino. Los niños no tenían ningún tipo de valor en el imperio romano. Tenían el derecho, alguien, de matar a su hija recién nacida si era mujer. Y eso era penado por el cristianismo. De hecho, los cristianos adoptaban a esos niños que estaban a punto de ser sacrificados. Esas divisiones de la humanidad, hermanos, el evangelio derriba esas barreras. ¡Qué bendición! Porque ese es el poder del evangelio. Hay un concepto que ahora está de moda en la sociedad, bueno, ya tiene algunas décadas, el supremacismo. ¿Han escuchado hablar del supremacismo? Es una ideología que defiende la superioridad de un colectivo humano frente a los demás, ya sea por razones étnicas, biológicas, culturales, religiosas o de origen. Pero vayan conmigo a Efesios capítulo 12. Vean de qué manera Pablo, de una manera muy maravillosa, habla del poder del evangelio. Efesios 2:11. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los gentiles que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de judíos y gentiles, hizo uno. ¿Qué dice? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, nuevamente nos lleva el Evangelio a la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. Subraya esta palabra reconciliar, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios está creando una nueva humanidad con su evangelio mediante la sangre de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Y un día, cuando ese reino sea consumado, hermanos, no habrá distinción de ningún tipo, ni por color de piel, ni por ingreso, ni por origen étnico, ni por nada, hermanos. Sino que toda la humanidad, como una familia, estaremos adorando el nombre de Jesucristo por toda la eternidad. Así que el Evangelio, esta expresión nos habla de que el Evangelio es un mensaje relevante para cualquier tipo de persona y para cualquier cultura. ¿Alguien piensa que debemos dejar tranquilos a los grupos étnicos con su cosmovisión y con sus ídolos y con sus dioses y con sus religiones? El Evangelio es necesario para cualquier cultura. Jesús es el Salvador para los judíos, para los europeos, para los africanos, para los árabes, para los de la India,